Vale, comenzamos. Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Bueno, pues vamos a tocar hoy un tema. Es el tema del hidrógeno del que ya hablamos hace un tiempo, pero que, sin embargo, me he encontrado comentarios que me decíais que era un tanto alarmista esto de que ahora el hidrógeno puede contaminar. Bueno, todo depende de quién haga el estudio, pero desde luego hay un estudio detrás y desde luego yo, por lo menos, pegaría la oreja y vería qué tienen que contarnos. Vamos a verlo. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Pues como decía, el hidrógeno, contaminante, ¿podría ser eso? Desde luego hay un estudio, además de la Universidad de Princeton, que nos dice que sí, que nos dice que el hidrógeno puede contaminar. ¿Cómo puede ser que el combustible de moda, el combustible ecológico, ahora resulta que vaya a contaminar? ¿Puede ser eso? ¿Por qué? Pues como poder ser sí, no de una forma directa, pero sí indirecta. Y claro, es que lo mismo nos da, porque si a fin de cuentas indirectamente, ¿cómo decirte? Si tú vas por la calle y alguien que va a coger una moneda pues te empuja y te caes a la carretera y te atropella un coche, pues al final el daño lo ha hecho o no lo ha hecho, indirectamente. Pues de la misma forma nos están contando que el hidrógeno contaminaría de forma indirecta. ¿Cómo? Pues si te parece podemos leer el artículo, el cual ya tocamos en su día, pero que sin embargo me parece que es un tema que es digno de repasarlo, sobre todo porque viendo que al haberlo tocado por aquí y que precisamente pues la gente no acaba de creérselo, pues en ese caso yo creo que sí deberíamos tocarlo, ¿no? Creo que deberíamos volver a tocarlo. Bien, pues dice así: el peligro del hidrógeno. Los científicos advierten de unas duras consecuencias climáticas, además duras consecuencias. Una reacción química provocada en la atmósfera por el hidrógeno restringe su potencial como combustible limpio, según una investigación realizada por la Universidad de Princeton. El hidrógeno es un combustible limpio y eficiente. Cuando se quema no emite dióxido de carbono ni otros contaminantes atmosféricos. Además, puede utilizarse en las celdas de combustible para crear electricidad y que su único residuo sea el agua. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Puede producirse a partir de fuentes renovables, como la energía solar o eólica, lo que lo convierte en una opción atractiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Presenta algunos desafíos como la gran cantidad de energía necesaria para su producción y la dificultad para almacenarlo y transportarlo, dada su baja densidad energética y su tendencia a la fuga de los contenedores. También requiere tecnologías avanzadas para extraer todo su potencial energético. A pesar de estos desafíos, hay varios sectores en los que el hidrógeno ya se está utilizando como combustible, como en el transporte público y privado, en la industria y en la generación de energía. A medida que la tecnología mejore y los costes disminuyan, es probable que el hidrógeno se convierta en una parte cada vez más importante del mix energético global. ¿Y esto es un problema? El hidrógeno es teóricamente el combustible del futuro, asegura Matteo Bertagni, investigador postdoctoral en el Instituto Ambiental de High Meadows. Sin embargo, en la práctica plantea muchas preocupaciones ambientales y tecnologías que deben abordarse. El hidrógeno reacciona fácilmente en la atmósfera con la misma molécula responsable de descomponer el metano, aquí está el meollo de la cuestión, que es un potente gas de efecto invernadero. Si el nivel de emisiones de hidrógeno supera un umbral específico, es probable que esta reacción provoque una acumulación de metano en la atmósfera, lo que tendrá consecuencias climáticas a largo plazo. Es decir, si el hidrógeno se fuga a la atmósfera, pues por sí solo no contaminaría, porque hay determinadas sustancias que lo eliminan, pero Bertagni es el autor principal de un artículo de la investigación publicado en Nature Communications y en el que se explican el efecto de las emisiones de hidrógeno en el metano atmosférico. Por encima de cierto umbral, en el caso teórico de que reemplace el uso de combustibles fósiles, una economía basada en el hidrógeno podría causarnos daños ambientales a corto plazo al aumentar la cantidad de metano en la atmósfera. El riesgo viene dado por las fugas que puede producir su almacenamiento. El daño se ve agravado por los métodos de producción de hidrógeno que a veces precisan del uso de metano.
Para obtener hidrógeno puro es necesario extraerlo de los compuestos en los que se encuentra formado parte o combinado, principalmente el agua, los combustibles fósiles y la materia orgánica. Esta conclusión destaca la necesidad crítica de gestionar y minimizar las emisiones durante la producción del hidrógeno. Tenemos mucho que aprender sobre las consecuencias del uso de hidrógeno para que el cambio a un combustible aparentemente limpio no cree nuevos desafíos ambientales, advierte Amilcar Posporato, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto Ambiental de Hyde Meadows. La química del hidrógeno. El problema se reduce a una pequeña molécula difícil de medir conocida como radical hidroxilo. Este es el responsable, tomamos nota, radical hidroxilo en la atmósfera. A menudo se le ha denominado como el detergente de la atmósfera, porque desempeña un papel fundamental en la eliminación de gases de efecto invernadero como el metano y el ozono de la atmósfera. El radical hidroxilo también reacciona con el hidrógeno gaseoso en la atmósfera, dado que cada día se genera una cantidad limitada de OH. Cualquier aumento en las emisiones de hidrógeno significa que se usaría para descomponer el hidrógeno, quedando una cantidad menor disponible para descomponer el metano. Como consecuencia, el metano permanecería más tiempo en la atmósfera, extendiendo su impacto sobre el calentamiento. ¿Nos ha quedado claro, no? Una molécula, una sustancia llamada radical hidroxilo, que se encarga de oxidar el metano y entonces nos limpia la atmósfera de metano y de ozono. Pero que resulta que si empieza a aparecer demasiado hidrógeno por ahí, resulta que sería la misma sustancia, el mismo detergente que nos va a limpiar de hidrógeno también. Pero claro, como priorizaría el hidrógeno, digamos que dejaría de lado, o mejor dicho, no habría tanta cantidad de radical hidroxilo, pues dejaría de lado el metano, el cual se mantiene por más tiempo en la atmósfera, pues por lo tanto, quedando ahí como un gas de efecto invernadero que es. El radical hidroxilo también reacciona con el hidrógeno gaseoso en la atmósfera, dado que cada día Vale, esto ya lo hemos visto. Como consecuencia, el metano permanecería más tiempo en la atmósfera, extendiendo su impacto sobre el calentamiento. Según Bertani, los efectos de un pico de producción de hidrógeno podrían tener consecuencias climáticas para el planeta durante décadas. Si se emite algo de hidrógeno a la atmósfera ahora, conducirá a una acumulación progresiva de metano en los años siguientes. Echamos hidrógeno y lo que hacemos es acumular metano, o sea, como decía, de forma indirecta. Aunque el hidrógeno solo tiene una vida útil de alrededor de 2 años en la atmósfera, la retroalimentación de metano de ese hidrógeno duraría hasta dentro de 30 años. O sea que directamente el hidrógeno no haría tanto daño, sería el metano el que sí que lo haría. En el estudio, los investigadores identificaron el punto de inflexión en el que las emisiones de hidrógeno conducirían a un aumento del metano atmosférico, poniendo en duda algunos de los beneficios a corto plazo del hidrógeno como combustible limpio. Al identificar ese umbral, los investigadores pudieron establecer los objetivos para ayudar a gestionar las emisiones de hidrógeno. Es imperativo que seamos proactivos en el establecimiento de umbrales para las emisiones de hidrógeno para utilizarlos en el diseño y la implementación de la futura infraestructura de hidrógeno, dice Posporato. Creo que lo podemos dejar aquí. Podemos dejar aquí el artículo porque ya hemos dejado claro en qué consiste este daño que haría entonces el hidrógeno. Y como hemos dicho, no sería un daño directo sino indirecto, pero sin embargo, pues desde luego a quién le importa si el daño es directo o es indirecto, ¿no? Como decía antes, si tú vas por la calle y alguien se agacha a coger un duro y te empuja y te caes a la carretera y te atropella un coche, pues qué más te da si quería hacerlo a propósito o ha sido sin querer, cuando al final tú has corrido la misma suerte, ¿no? Pues de esto se trata. Y entonces he querido tratar aquí este artículo que tiene unos meses, el estudio, como decía, ha sido un estudio efectuado por la Universidad de Princeton y desde luego creo que digno de tener en cuenta y sobre todo en un momento en que, bueno, pues estamos casi que obligados ya a dejar el coche térmico y a pasarnos a la alternativa. Entonces la alternativa es ese coche eléctrico, pero que por otra parte ese coche eléctrico movido con batería, pues también tiene una versión B, ese coche eléctrico que es movido por pila de hidrógeno. Y se está dando por sentado que el hidrógeno pues es
un combustible que se supone es ecológico y no hace daños pues a nivel contaminación, a nivel contaminante. Cuando resulta que, según este estudio, pues sí que haría daño a la atmósfera por acumulación de metano en esa lucha por el radical hidroxilo. Entonces he querido tocarlo hoy también porque hace poco lo recordé y había mucho detractor de esta teoría, y desde luego más que una teoría es un estudio realizado por la Universidad de Princeton. Entonces he querido volver a tocarlo, porque creo que este estudio tendría mucho peso en este momento, y sin embargo, y curiosamente, pues ahora ¿qué ocurrirá? Ahora que tenemos este estudio que nos dice que el hidrógeno no sea tan maravilloso como nos habían dicho, ¿ahora qué pasará? Pues ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. A lo mejor cuando toque el hidrógeno, pues entrará de todas formas, o a lo mejor no toca hidrógeno. Yo, en fin, pienso que sí, ¿no? Pienso que el hidrógeno ya estaba despegando y hay ya mucha inversión en él. Y además ya hay muchas clasificaciones de hidrógeno, que si el hidrógeno verde, que si el azul, que si el gris, que si el rosa. Entonces, en fin, hasta procedente de energía nuclear ya, en fin, bastantes modalidades de hidrógeno como para aparcarlo, me parece a mí. Bueno, pues ahí tenemos a la Universidad de Princeton que nos dice que contamina. Con lo cual, pues si comparamos o contrastamos esto con los combustibles fósiles, ¿dónde estaría la ventaja al final? ¿Dónde? Pues yo no lo sé. Tú lo sabes. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.